Yo siempre me gusta decirle a los hermanos que yo sé que ya llevamos como media hora, algunos 1 hora y media, porque estamos aquí de las 9:30, 10, 8. Entonces ya como que el cansancio quizás o el hambre va afectando, ¿verdad? Así que siéntase cómodo, párese, estírese. Si tiene que tomar café, vaya, tome café, lávese la cara, ¿verdad? Porque empieza ese espíritu de sueño. Oramos en contra de todo eso, ¿verdad? Todo el sueño, todo cansancio para que no sea distracción. Para mí, primero que todo, porque yo los puedo ver desde acá arriba y entonces me distrae porque empieza la naturaleza pecaminosa a pensar mal. Y también hay personas que empiezan a mirar y dicen, pero esta persona dormida y como les da pena, quieren que yo les haga una señal, pero de aquí no les puedo decir nada. Y nadie le va a decir nada porque le da pena. Me encanta la honestidad de nuestro hermano Eduardo. Ustedes lo conocen, los que lo conocen saben que él es un hermano especial, ¿verdad? Todos los que lo conocen. Pero él es honesto, él dice, yo no me quedo para el tiempo de la predicación de la palabra, aunque yo sé que es el momento más importante. Él sabe que es el momento más importante, pero él no se queda, porque él tiene un compromiso con su salud, que lo tiene que hacer inmediatamente a las 12 del mediodía. Pero bueno, por lo menos es honesto. Él sabe que es la parte más importante. Y para nosotros aquí en la iglesia Sun Life Miami, esta es la parte más importante. Es el corazón de nuestro servicio. El culto, todo lo que hacemos gira alrededor de la palabra de Dios. Porque ahora esa es la expectativa, si usted es seguidor de Jesús, que Él nos habla ahora a través de su palabra. Ya nosotros le hemos hablado a Él, hemos orado, hemos cantado, o sea, esa es como la relación que existe, la comunicación no es solamente una sola vía, hay 2 vías. Nosotros hablamos, ahora Él nos responde. Nosotros oramos, cantamos, testificamos, ahora Él quiere hablarnos. Por eso, no tenga pena conmigo, si usted quiere, párese, lávese la cara, tome café, péguese así en la cara a ver si se levanta o párese durante el culto. A mí no me molesta, no me distrae, me distrae más cuando alguien se queda dormido, porque me da ganas de tirarle la botella de agua, pero como soy pastor no puedo hacerlo, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, qué falta de respeto. Y yo sé que las personas que se sientan al lado de esa persona tampoco le da pena y no lo hacen, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro tiempo central, si ya podemos, ¿estamos listos? Perfecto. Ustedes si nos acompañan por primera vez, hemos comenzado una serie de sermones, estamos en 2 de Timoteo. Hoy vamos a estar en 2 de Timoteo capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Si usted tiene su propio aparato o su teléfono, siéntase también cómodo, pero si no, una de las Biblias de estas, debe de haber una en cada silla. Es posible que sea la página 1115 o 1125. 1115 o 1125. Hemos comenzado aquí en la iglesia este año una serie de sermones que hemos titulado, como usted lo puede ver ahí en la pantalla, Experimentando el poder de Jesús, o sea, empoderados por la presencia de Jesús. Comenzamos desarrollando ese concepto hace unas 2 semanas de estar conectados a la vid, de estar conectados a la única fuente que existe en el universo, en todos los universos que existen, en toda la galaxia. Es la única fuente de vida espiritual que existe y es Jesús. Es conectados a la vid. Eso es lo que hemos comenzado diciendo. Para poder estar conectados a la vid, primero tenemos que tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Estoy dándole un resumen. Y para poder dar fruto, es obvio, como la metáfora, tenemos que permanecer en Jesús, que es la vid. Es la única fuente de vida espiritual. Y cuando nos conectamos a Él y su palabra permanece en nosotros, entonces, como dice Juan 15, vamos a dar mucho fruto. Vamos a dar fruto. Y hoy vamos a estar hablando, ¿qué es ese fruto? Porque así como la vid, ¿verdad?, que tiene ramas, las ramas dentro de la vid no pueden nutrirse, no tienen la capacidad en sí misma una rama de nutrirse. Tiene que nutrirse de la vid. Así igual nosotros como seguidores de Jesús, no podemos hacer nada apartados de Jesús. No podemos alimentarnos, no tenemos una fuente interna. Así como las ramas internamente no se pueden alimentar para sobrevivir o para subsistir, necesitan de la vida. Así nosotros, siendo las ramas que estamos conectadas a la vid, que es Jesús, necesitamos un alimento. Y nosotros dijimos la semana pasada que ese alimento
es el Evangelio, es la palabra de Dios. Ese es el alimento para la vid, para las ramas poder dar fruto. Es la palabra de Dios, como hablamos la semana pasada, lo importante, lo esencial que es uno predicarse el Evangelio, uno recordarse el Evangelio. ¿Se acuerdan? Salmo 124. Si el Señor, si Dios, si Jehová no hubiese estado de nuestra parte, eran los cánticos de peregrinación. Es recordarnos cuando vengan las tormentas, cuando las olas turbulentas, las tormentas, las cosas difíciles de nuestra vida las cosas difíciles de este mundo vengan a nuestra vida. Ahí necesitamos recordarnos el Evangelio. Pero hoy vamos a estar hablando de el resultado inevitable de permanecer en la vid. Regresando a Juan 15, ¿cuál es el resultado inevitable? What is the inevitable result of remaining in the vine? Es dar fruto. It's to bear fruit. Ese es el resultado inevitable de cualquier buen árbol, ¿o no es así? Todo buen árbol da fruto. Usted no puede coger un árbol y pegarle los frutos para hacerlo ver bonito, no. Todo árbol va a dar fruto. El resultado inevitable de estar conectados a la vid es dar fruto. Entonces, hoy vamos a abordar ese tema, como lo pongo ahí en la pantalla, es el poder de la multiplicación. Me encanta como dice esa canción, ¿verdad? No es que ahora tengo vida, mayores cosas aún vendrán, amén. No solamente tenemos vida, mayores cosas aún vendrán. La salvación de tus hijos, la salvación de tus nietos, de tus sobrinos, de todas las generaciones de ahí en adelante. Eso es lo que mayores cosas aún vendrán. No nos conformamos solamente con que nosotros seamos ahora rescatados. ¿Amén o no? No me conformo yo con solo ser salvo yo. Mayores cosas aún vendrán. Ese es mi testimonio. Vida me dio. Página 1115 y 1125. Hoy vamos a estar estudiando este subtema dentro de esa carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, que tiene varios temas, un tema principal, pero hoy vamos a enfocarnos simplemente en ese tema de la multiplicación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe a ese hijo en la fe, dándole instrucciones, alentándolo, dándole advertencias en contra de falsas enseñanzas que se iban a levantar dentro de estas iglesias en la ciudad posiblemente de Éfesos. Pero sobre todas las cosas, a encargarle a él a permanecer fiel en ese llamado que él tenía, ese ministerio que él le había dado de pastorear varias iglesias. Pero sobre todo, yo creo que esta es mi opinión, no es palabra de Dios, pero el énfasis de este pasaje que vamos a leer es que Pablo quería, porque Dios le había inspirado, de instruirle a que la fe se siguiera transmitiendo, ese mensaje que él había recibido, que se la siguiera transmitiendo a otras personas y a otras personas y a otras personas. ¿Por qué digo eso? Porque usted y yo somos fruto de eso. Estamos aquí porque ese mensaje se sigue y se sigue y se sigue proclamando en todas las naciones. Amén. Si no lo cree usted, entonces no sé cómo está aquí, pero somos fruto de lo que hoy vamos a ver. Vamos a orar y nos ponemos de pie, entonces leemos la palabra. Amado Dios, gracias te damos, Jesús. Oh Espíritu Santo, pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu para que seas tú hablando, Señor, por medio de este inútil siervo. Soy una vasija rota, Señor. Remuéveme a mí, muéveme a mí, permite que yo no sea un estorbo, para que tu Espíritu hable a través de mis palabras, Señor. Elimina de nuestras mentes todo lo que no sea inspirado, todo lo que no venga conforme a tu voluntad. Y, Padre, confórtanos, redargúyenos, desafíanos, anímanos y crea en nosotros un desbordamiento de adoración por ti, Señor. Eso te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí en la iglesia Sala Miami lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie si tenemos la capacidad, obviamente, y leemos juntos. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Este es el pasaje esencial en el cual nos vamos a enfocar toda la mañana. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos, hijo. Como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino que compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro, al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Se ha conocido como la mayor misión de rescate de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí les voy a ver en la pantalla una foto. Quizás no la hayan visto, no hayan escuchado nada de eso, pero el hermano no está aquí hoy, Omar, que ha pagado servicio en las Fuerzas Armadas. Se dice que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos envió bombarderos en ese entonces, o pilotos con bombas para cortarle los suministros o paralizar los suministros de petróleo de los nazis. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver primordialmente con los nazis. Pero lo que sucedió fue que obviamente ellos contraatacaron, y lo que terminó sucediendo es que muchos de estos pilotos estadounidenses se vieron obligados a abandonar sus aviones. A como tenemos hoy en día, ¿verdad? Esa tecnología, esos aviones no se comparan en los 40, que eran unas latas voladoras prácticamente. Pero lo hermoso o la misión de rescate sucede que cuando estos pilotos van cayendo en sus paracaídas a lo que era en ese entonces el Yugoslavia ocupada, los campesinos serbios empezaron a ver a dónde caían cada uno, y ellos iban y los rescataban, los albergaban, los cuidaban, les daban de comer para que no llegaran los nazis y no los asesinaran, no los llevaran secuestrados. O sea, arriesgaban sus propias vidas estos campesinos para rescatar a estos pilotos estadounidenses. Pero la historia se conoce como la Operación Gaylord. ¿Y qué es lo sorprendente? Que de 500 aproximadamente de estos pilotos fueron rescatados por estos simples campesinos serbios que arriesgaron sus vidas para rescatarlos. Pero ahí no termina la historia, porque la idea no era solamente rescatarlos, sino que ellos tenían que llevarlos hacia un punto donde ellos podían otra vez evacuar, pero era un lugar clandestino para que no los cogieran los nazis. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de dejarles ver? Que aunque fueron rescatados estos pilotos, el rescate no terminaba ahí. Ahora tenían que depender de los serbios para que los llevaran, estos campesinos, hacia el lugar clandestino y pudieran evacuarse. O sea que el rescate no terminaba simplemente con ser rescatados. Ahora tenían que seguir a los campesinos para llegar hacia la meta, que era volver a regresar a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la realidad o la luz que arroja esto a nuestra vida espiritual? Que de la misma manera nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? Pero somos rescatados para comenzar un camino, y es el camino de la fe, y fundamentalmente es dar frutos. Amén. No solamente es suficiente que hayamos sido rescatados de la muerte, de nuestros pecados que nos condenaban y nos separaba de Dios, de el infierno, de una vida eternamente separada de Dios. No es suficiente. Ahora Dios nos ha puesto en un camino de la fe para poder entonces también
dar frutos. Para ellos era la supervivencia, ¿verdad? Sobrevivir. Para nosotros es un camino de fe. Ahora somos rescatados para ser instrumentos de transformación. Y eso no es, así como ellos no podían negociar con los serbios, aunque no podían entender su idioma, aunque había muchas dificultades en cuanto a cultura, ellos tuvieron que depender de ellos para que lo llevaran a ese lugar clandestino para terminar en los Estados Unidos. Así igual nosotros no podemos negociar el hecho de que ahora estamos llamados a dar mucho fruto. Ahora después de que hemos sido rescatados, porque la vida cristiana no es una simple llegada, no es el comienzo de una odisea que nos llevará hacia la eternidad. Si Cristo nos rescató, ahora es para que seamos personas que rescatemos a otras personas. Esa es una idea central, simple. Somos rescatados para rescatar a otras personas. Vamos a ver lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El primer versículo, y es el clave. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otro. Pablo deseaba que su hijo en la fe, Timoteo, supiera si que Dios lo había rescatado a él. Dios estaba haciendo una obra en él, estaba transformando los deseos más profundos de su corazón, sus anhelos, estaba cambiando su vida. Es importante eso. Dios estaba haciendo algo en él, pero quiere recordarle, Timoteo, no termina contigo la carrera, comienza contigo, pero ahora te encomiendo a que hagas lo mismo con otras personas. Mire el versículo 6 en ese capítulo 1, no lo leímos, pero está ahí. Mire lo que dice el versículo 6. Por eso te recomiendo que avives, Timoteo, la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado, Timoteo, un espíritu de timidez, sino de poder y de dominio propio. Señor te ha salvado a ti, pero no termines ahí. No deje que la bendición termine contigo. Sé de bendición para otras personas. Tú has sido rescatado para que rescates a otras personas. No puede terminar en nosotros, amados hermanos. Dios desea hacer la obra en nosotros, amén, pero también a través de nosotros y por medio de nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto no nos comprometemos a hacer la obra por medio de nosotros? Porque ¿cuál es el peligro, amados hermanos? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que puede suceder? Les voy a poner una imagen ahí. No sé cuántas personas tengan conocimiento con lo que es el atletismo. No soy experto tampoco, pero lo que he aprendido específicamente en esta categoría de los 4x400 metros. Si saben, he escuchado, no soy experto, pero he escuchado que las personas más lentas, si podemos comparar en cuanto a nosotros, ¿no? Los dos del medio son las dos del medio siempre son las personas más lentas para que el primero y el último sea el que ayude a ganar la carrera, ¿verdad? Esa es la idea. Pero imagínense que alguno de ellos diga, no, yo no quiero correr, no quiero pasar la batuta al próximo atleta y deje de correr. ¿Qué va a suceder? Pierden la carrera. De la misma manera, ¿cuál es el peligro? Que yo diga, no, yo estoy conforme con que la salvación termine en mí y no que otras personas sean bendecidas a través de mí, que otras personas no sean rescatadas a través de mí. Porque intelectualmente, ¿verdad? Podemos saber. Intellectually we can know. Sí, es verdad. En agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí, yo debo de dar fruto. En agradecimiento a no solamente el hecho de que me ha dado vida, respiración, me ha dado trabajo, me ha cuidado, me ha permitido llegar a este país. No solamente eso, pero que me ha dado salvación, me ha dado vida espiritual, ha abierto mis ojos, ha abierto mis oídos para poder ser sensible a ese mensaje que es estupidez para algunos, el mensaje de la cruz. Pero a mí lo puedo ver, lo puedo sentir y lo creo
pero que solamente se quede aquí y no me conmueva a ser un instrumento de rescate para otras personas. Es como ese corredor que diga, no quiero correr. Se debe llevar a cabo a través de nosotros la multiplicación, que Dios quiere rescatar a otras personas a través de nosotros. O como estamos estudiando los miércoles, aquellos que están en la casa de nuestro hermano Wilber y Yurienk estudiando el Evangelio de Marcos, el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Puede que suceda eso también, que digamos, no, yo soy insuficiente, mis insuficiencias, como Jesús le dice, que tienen ustedes, traigan lo que tengan, 5 panes, 2 peces. No importa, añádanle a Jesús y ustedes van a ver la multiplicación. Mis insuficiencias pueden ser, no, yo no sé hablar, no tengo tiempo, no puedo, no quiero, no puedo, mis insuficiencias. Trae tus insuficiencias a Jesús, que Él es suficiente para superar mis insuficiencias. Pero que no se quede con nosotros. Que no solo nos conformemos nosotros de ser transformados. Que no solo nos conformemos solamente de ser recipientes de la bendición para mí y para mi familia, pero amados hermanos, la multiplicación no puede simplemente terminar en nosotros, no puede simplemente terminar en mí. La obra de rescate no puede terminar conmigo, tiene que continuar a través de mí. Y este pasaje rapidito en el tiempo que nos queda nos da motivaciones, nos da razones por las cuales debería y cómo puede suceder esta multiplicación en la vida de los seguidores de Jesús. ¿Queremos escucharlas? ¿Las escuchamos? Amén. La primera es que la multiplicación solamente se puede llevar a cabo a través de las relaciones. Multiplication can only happen in relationship. Solamente en las relaciones. ¿Por qué? Porque usted y yo, todos somos seres humanos aquí, ¿verdad? El que no sea ser humano, que levante la mano. ¡Ay, lo cogí! Los seres humanos somos seres relacionales. No podemos vivir aislados de las personas. Cuando es abnormal vivir aislado de las personas, porque Dios es un Dios relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por toda la eternidad. Por lo tanto, aunque eso afectó el psiqui del ser humano cuando entra el pecado por Adán y Eva, pero Dios está restaurando eso. Perdimos la relación con Dios, el uno con el otro, pero Dios está restaurando, por eso nos llama a relacionarnos los unos con los otros. No puede suceder en aislamiento. Por eso usted no puede crecer, madurar en su fe quedándose en su casa, escuchando YouTube, viendo a Dante Gebel y escuchando alabanzas en su casa. No puede. No voy a decir que es imposible, pero se le va a hacer más difícil solo en su casa, metido en un cuarto, sin contacto con las personas. Porque ¿cómo usted va a poner en práctica las palabras de Dios? Mire lo que dice Pablo, para que no sea solamente yo hablando. Él le dice a él, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Ojo, el versículo 4. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. ¿Ve la intimidad que existía? Para yo poder anhelar ver, para yo poder saber las lágrimas de otra persona, tiene que haber una conexión, ¿verdad? Una intimidad, una relación. Por eso decimos que solamente puede suceder a través de las relaciones. Como decía la hermana, ¿verdad? Una persona que se unió conmigo, un grupo de personas que se unieron conmigo y me dijeron, yo te comparto mis experiencias, mi conocimiento, mis pecados, mis arrepentimientos y mis luchas. Vamos juntos hacia el destino final. Y no solamente porque lo dice Pablo, sino fue el método de Jesús. It was Jesus' method. ¿No fue así? Jesús tenía un ministerio que abarcaba las multitudes, ¿se acuerdan? Los 5,000, 15,000, 20,000 abarcaban las multitudes, pero sus discípulos fueron los únicos, los 12, 3, que tuvieron acceso íntimo a esa relación amorosa con Jesús. ¿Ve la diferencia?
Hermanos, la multiplicación que produce transformación, que nos lleva a una fructificación, no va a ocurrir de una manera aislada. Por eso es que nosotros incluso, como iglesia, sabemos que no podemos alcanzar a toda esta comunidad nosotros solos. Si no, pregúntenle a los hermanos que fueron ayer a participar con el Ministerio de Esperanza para Miami, a dar comida a las personas necesitadas, porque nosotros como iglesia no lo podemos hacer todavía. Pero nos asociamos con otras organizaciones que tengan la misma visión. ¿De qué? De ver la ciudad de Miami florecer para el reino de Dios. Ver el reino de Dios venir a todas las esquinas de esta comunidad. Venir a las barras, a los lugares donde se hace cosas ilícitas y interrumpir ahí. Y desatar a personas de las adicciones, de la pornografía, restaurar matrimonios. Pero solos no lo podemos hacer. Sucede en relaciones con otras personas. Aquí le voy a poner la imagen de una película. ¿Cuántos han visto esa película? ¿Solo una persona? Diego. Nadie más. Se la recomiendo en Amazon. Es una película que la puede ver en familia incluso. Tiene muchos mensajes de... Netflix no creo que la tenga, la tiene Amazon. Pero tiene un mensaje de fe. Le voy a decir rapidito, no le voy a... para que después la vea, pero ¿cuál es el mensaje de la película? Este hombre ha perdido su fe, está luchando con su fe con Dios. Porque él perdió a un ser querido, perdió a su hermano mayor. Luchando con su fe, está teniendo problemas maritales, problemas financieros, está teniendo problemas con su hija mayor que se ha rebelado en contra de Dios. ¿Y qué sucede? Empieza a tomar él clases para manejar aviones, para ser piloto. Pero se da por vencido por todo lo que está sucediendo. Su fe empieza a cuestionar su fe en Cristo Jesús, su fe en Dios. Y de repente un día, un domingo de resurrección, él decide llevar a su familia a un viaje hacia la Florida. Y esto sucedió. Esa película está basada en un hecho real, aquí en el aeropuerto de Fort Pierce. El hombre contratan un piloto privado que lo lleva en una avioneta privada, una pequeña, pero el piloto en medio del viaje le da un paro cardíaco y muere en la avioneta. Y ahora, ¿quién iba a manejar la avioneta? El hombre se recuerda, empieza su fe como a revivir, decir, yo me acuerdo que tomé clases de cómo viajar, cómo volar un avión. Contacta a la torre de control y en la torre de control había otro hombre que estaba también cuestionando su fe porque había tenido problemas con su esposa, se había divorciado de su esposa, algo así, ¿verdad? No quiero decir, esa era más o menos la idea. Pero el hombre lo que termina haciendo es guiando a este hombre que nunca había volado un avión para que pudiera aterrizar el avión en el aeropuerto de Fort Pierce. Y ese hombre, a través de ese milagro que Dios hizo, vuelve y reconcilia su vida con el Señor, se reconcilia con su esposa, se reconcilia con su hija mayor. O sea, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el pensamiento? Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito que nadie me guíe. Yo no necesito que nadie me enseñe más, yo tengo el Espíritu Santo, es suficiente. Y sí, en cierta manera es verdad. Pero cuando vengan crisis en nuestra vida, cuando hay desastres en nuestra vida, no es verdad que necesitamos a alguien que nos guíe, una guía más sabia, que nos lleve y nos instruya y nos modele. ¿Es así o no es así? Todos los necesitamos. Si no, mire Pablo, 13 cartas escribió el apóstol Pablo, pero si no fuera por Bernabé, nunca hubiera crecido en la fe. Pablo. Timoteo, si no fuera por Pablo, Timoteo nunca hubiera crecido en su fe. Tito, que es otro libro en la Biblia, si no hubiera sido por Pablo, no hubiera sido la persona que hoy en día conocemos como Tito. Sí, el Espíritu Santo, obviamente, hermano, eso no lo negamos, pero Él nos usa también a nosotros para hacer la obra del ministerio. Lucas, Marcos, Tíquico, hombres y mujeres que le han dedicado sus vidas a otras personas por décadas,
décadas, siglos, para que ahora usted y yo estemos aquí. Este día aquí, estemos aquí por el fruto de otras personas que han decidido decir, la multiplicación no va a terminar en mi vida. Yo me acuerdo, y me corrige Teresa si estoy equivocado, 109 años, su mamá, 109 años. Tuvimos la bendición de participar en su velorio. Aunque ya al final, pues, ¿verdad? Por las condiciones de la salud y todo, pero las generaciones de generaciones que se levantaban a decir, fue a través de ella que yo llegué a los caminos del Señor, porque en un momento de tristeza, en un momento de dificultad, ella me habló del mensaje de Cristo, de salvación. Y eso es lo que podemos recordar de ella, por el poco tiempo que la conocimos, pero otras personas testificaron acerca de la obra que Dios hizo en ella, pero a través de ella. ¿Por qué? Porque decidimos decir, no, la fe no va a terminar conmigo. Y ahí está 4, 5 generaciones y las que seguirán. ¡Gloria a Dios! Y no es por jactarnos de la mamá, ella sabe que no es por exaltarla, no, es lo que Dios hace al rescatarnos para rescatar a otras personas. El poder de la multiplicación que conduce a la transformación personal, pero que no termina en mí, sino que continúa a través de mí, también es replicable. ¿Qué significa replicable? What does replicable mean? Que se puede hacer con una y con otra y con otra y con otra persona. Por eso dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndaselo a personas dignas de confianza. No es, mira, fíjense que él no dice, Timoteo, busca personas que sean de la élite, busca personas que sean súper educadas, busca pastores, a profetas, busca solamente a ese tipo de, no, dice al que sea digno de confianza. ¿Qué es ser una persona digna de confianza? Querer aprender. Yo quiero aprender para enseñarle a otra persona. Eso es ser digno de confianza. No hay que ser súper inteligente, no hay que saberse toda la Biblia. Dice, a esas personas más bien no las escojas, porque el que dice que no necesita aprender, no va a aprender nunca y no le va a enseñar a otro. Dignos de confianza. Mire lo que dice en el 3, no lo tengo, creo que lo puse ahí, el capítulo 3, que no lo leímos. ¿Se me trabó? Ahí está, perdón. Ahí está, mire lo que... Creo que es más probable que la abuela de Timoteo jugó un papel muy importante en la vida de él. Pienso en los abuelos de Diego, que son mis padres. Mira, él dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues bien lo sabes. ¿De quién lo aprendiste? Desde tu niñez, dice. Conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Qué es lo que nos dice? Es más probable que fue la abuela de Timoteo, la madre de Timoteo, la abuela, supuestamente era de descendencia griega, o el padre. Ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero ahí es donde vemos la importancia de que ellos invirtieron tiempo en la vida de Timoteo. Ellos entendieron la importancia de no dejar que la multiplicación terminara con ellos. Ellos decidieron de que la multiplicación, la obra de rescate no iba a terminar con ellos. Pero no se pierdan esto es muy importante. Este proceso de la multiplicación es algo muy simple. Es un proceso muy simple, es replicable. Usted le habla a otra persona va y le habla a otra persona del mismo mensaje de salvación. Es simple, es algo simple, pero tiene un impacto profundo en la vida de las personas. Es simple, pero a la misma vez profundo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros los que hacemos la obra. Es la palabra de Dios que hace la obra. La palabra hace la obra. Es el Evangelio el que hace la obra. Es el Evangelio que da la multiplicación. Es la dinamita para que se produzca la multiplicación por la palabra y por el poder del Evangelio. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo decir que es el Evangelio el que lo cambia todo? ¿Por qué puedo decir que es el Evangelio el que hace la diferencia? Mire cuántas veces Pablo le recuerda a Timoteo. Él estaba pasando por momentos difíciles. Muchacho joven,
falsos maestros se estaban levantando, había conflictos dentro de la iglesia. Cualquier joven se puede desanimar, cualquier joven puede empezar a cuestionar. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo le recuerda? Le dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Mire cuántas veces lo vuelve a repetir en el capítulo 1, versículo 8 al 11. Mire lo que le dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. ¿Cuántas veces ya lo ha repetido? El versículo 8 que les puse ahí. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué es simple pero profundo? ¿Por qué? No depende de nosotros. Depende de ese mensaje del evangelio. No se pierdan ese detalle. Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Ese es el evangelio. Descendiente de David, ¿qué significa? Que es humano. Como nosotros, ¿verdad? Solo un humano puede descender de otro humano. ¿Qué nos enseña el evangelio? Que Él te entiende a ti y me entiende a mí. Porque en todo fue tentado, mas no pecó. Pero Él sabe lo que es ser abandonado. Él sabe lo que es ser engañado por sus mejores amigos. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es sufrir. ¿Te entiende? A ti y a mí. Porque si la humanidad ha pecado, la humanidad debería de pagar por sus pecados. ¿No es así? Pero yo no puedo pagar por tus pecados. Ni por los míos propios, ni por los de mi esposa. Pero no se pierda el otro detalle, levantado de entre los muertos. ¿Quién es el único que se puede levantar de entre los muertos? Tiene que ser Dios. Porque solamente en su divinidad puede soportar la ira de Dios en contra del pecado. Su pecado, mi pecado, pasado, futuro y presente. ¿Ve cómo ahí está claro? Ese es el mensaje, Timoteo, es lo único que tienes que compartir. Descendiente de David, que es fiel a sus promesas, Dios, y es levantado entre los muertos. Ha vencido tu peor enemigo. Cuando usted le puede decir eso a una persona, ha vencido tus peores enemigos. ¿Y por qué es profundo a la final? ¿Por qué es un mensaje simple pero que causa una transformación tan profunda? Porque no está limitado por nuestras circunstancias. Ese mensaje no está limitado por nuestras circunstancias. Mire lo que dice el versículo 9, porque por el que sufro, ese evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero, mira, ahí siempre está el pero la palabra de Dios no está encadenada. Amén. No está limitada por nuestras circunstancias. Por eso es tan poderoso. ¿Qué significa eso? Que a pesar de mí, Dios va a seguir añadiendo a la iglesia aquellos que están destinados a la vida eterna. A pesar de usted y a pesar de mí. Si yo digo, no, yo soy insuficiente, no tengo tiempo, no tengo conocimiento, no quiero, no debo y no puedo. Si yo sigo diciendo eso, a pesar de mí, Él va a seguir añadiendo porque no está encadenado el mensaje. Dios va a seguir haciendo la obra. Pero qué privilegio, amado hermano, que le permita participar a usted y a mí
de esta obra de rescate. Qué privilegio, qué honor, que no seamos como ese corredor de una carrera de 4x400, que diga yo no quiero correr. O como los discípulos que digan no, soy insuficiente. Qué privilegio que podamos participar en esta obra de multiplicación. Que nos podamos entregar a algo más grande que nosotros. Lo que me has oído decir en presencia de Dios, en presencia de muchos, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza, porque a la final no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios. Como termina el versículo 13 diciendo, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Él va a rescatar su iglesia, a pesar de nosotros. Él lo va a hacer. Él pudiera salvar a toda esta comunidad si Él quisiera sin nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El poder de la cruz, el sacrificio expiatorio es suficiente, tiene suficiente poder para alcanzar a toda Flagler, toda Miami. Pero no lo hace porque nos ha llamado a nosotros a ser los instrumentos de rescate. ¿Estamos comprometidos? ¿Nos comprometemos? Me gusta esta frase que escuché de un pastor llamado Gray, el doctor Gray, lo compartí con otras personas y ahí ya vamos terminando. Me llamó mucho la atención y me puso a pensar y a reflexionar. Él dice que la misión, ¿saben? La misión es lo que estamos hablando, la misión de rescate, así como los campesinos, la misión era que estos bombardieros llegaran a los Estados Unidos. Esa es la misión, no solamente era rescatarlos y dejarlos ahí para que vinieran los nazis y acabaran con ellos. No, la misión era llevarlos a ese lugar clandestino para que pudieran regresar a los Estados Unidos. La misión que nos ha dejado Jesús, como dijo alguna hermana ahora, es ir por todo el mundo, a ser discípulos. ¿Cómo dice? Enseñándoles, bautizándoles, todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la misión de todo cristiano. No hay una para los cristianos religiosos, fanáticos, y otra para cristianos. Eso no existe, hermanos. No hay cristianos, digo fanáticos porque esta semana me estaba cortando el pelo y empecé a hablar con mi barbero acerca de mi relación con el Señor, primera vez que empezamos a conversar. Y él me dice, no, es que mi abuela es fanática. Dice, oh, descríbeme qué es fanática. Oh, porque ella va a la iglesia, lee la Biblia y le habla a otra persona de Cristo. Me describiste una cristiana, no me describiste una fanática. Oh, no, yo pensé que eso era fanatismo. No, eso es un seguidor de Cristo. Es un mal concepto de lo que es fanatismo. Fanatismo no es una persona que lee su Biblia, va a la iglesia y habla de Cristo. Eso es un cristiano. No hay una diferencia. Pero mire lo que él dice, la misión es simplemente el desbordamiento, como se puede desbordar el agua, de la adoración. ¡Wow! La misión es el desbordamiento de la adoración. O sea, entre más yo adoro a Dios, eso se desborda en hacer la misión de Dios. O sea, entre más yo amo a Dios, más voy a hablar de Él. ¿Es así o no es así? Si no pensemos en nosotros mismos, lo que usted ama, usted habla de eso. Si usted le ama la comida, usted conversa con todo el mundo de comida. Si usted ama la política, le habla a todo el mundo de política. Si usted ama el deporte, usted le habla a las personas del deporte. Si usted ama a Dios, el desbordamiento es la misión. Es lógico, ¿verdad? Cualquier cosa que adoremos, dice él, cualquier cosa que capte, mire, nuestros afectos, vamos a querer que otros sean captados por eso también. Amén. Lo que haya captado los afectos de mi corazón, usted va a querer que otras personas sean captados por eso. ¿O no es así? ¿O no es así? No hay otra manera de verlo. En otras palabras, él dice, la misión existe porque la adoración no existe. Hay que seguir haciendo misiones porque nosotros no adoramos a Dios. ¿Cómo podría yo saber y terminar? ¿Cómo podría yo entender eso? ¿Qué me podría motivar
para de verdad decir, no, Jesús tiene que ser ese tesoro en mi corazón. Un misionero, y ahí si quieren ir llamando a los músicos, en Kenia, misionero a Kenia, África. ¿Saben? Kenia, África. Que él estaba tratando de relacionarse con las tribus en Kenia y poder hacer relaciones con ellos porque él estaba aprendiendo el lenguaje, el idioma de ellos, para poder hablarles de Cristo. Y no estoy diciendo esta historia para que usted vaya y haga lo mismo, no, es algo incorrecto, solo para que se lleve el pensamiento. Él dice que lo que impactó a una tribu y que desató como dinamita el crecimiento de la iglesia en esa ciudad de Kenia fue una pareja de un hombre que abusaba de su esposa. Pero le estoy diciendo que no haga lo que le estoy diciendo. Él abusaba de su esposa. Pero una noche llegó como al colmo, porque habían varios de sus amistades en la casa ese día, y él llegó y delante de ellos, abusó de ella. Ustedes se pueden imaginar, no vamos a dar detalles. ¿Y usted sabe qué hizo la mujer? Fue y les trajo almuerzo y le preparó la comida y lo sirvió. Y todo veo las caras de todo el mundo decir, yo no hubiera hecho eso. Por eso estoy diciendo, no lo haga. Pero, ¿qué fue lo que dijo el hombre? Después de que yo te hice esto, te humillé delante de estas personas, ¿tú me tratas así? Y usted sabe que yo soy ese esposo con Jesús. Jesús fue burlado en la cruz, escupido, maltratado, dado por criminal, humillado. Y cada vez que yo peco contra él, yo estoy siendo ese hombre con esa mujer. Pero aún así, él viene detrás de nosotros y ha venido detrás de nosotros a buscarnos. Cuando usted deja que eso trabaje en su corazón, en su mente, usted, ¿cómo no voy a querer que otra persona conozca este amor incondicional, esta salvación? Hasta que eso no transforme, no moldee nuestro corazón, entonces va a ser una carga compartir mi fe con otras personas. Discípulos que hagan discípulos. Lo que has visto en presencia de muchas personas, encomiéndaselo a personas dignas de confianza para que a su vez hagan lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese llamado, ese desafío que tú nos has dejado, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que tú permitas que tu palabra profundice de tal manera en nuestros corazones, el Evangelio de Cristo Jesús llegue de tal manera que redarguya, que transforme. Padre, que ponga en nosotros nuevos deseos, nueva manera de ver el amor que tú has demostrado, no solamente que nos has dado, has demostrado y continúas demostrando por nosotros, Señor. Personas inmerecedoras. Padre, que la motivación que haya en nuestro corazón sea en adoración por ti. Que sea el desbordamiento de la adoración que solo tú te mereces, Señor. Yo te pido que si hay alguien entre nosotros, si hay alguien que a través de las diferentes plataformas hoy ha escuchado ese mensaje, Señor, ese llamado, ese desafío, que no sea una reacción por emoción o por culpabilidad, por temor, por vergüenza o por ganancia propia, sino al contrario, que tú permitas que la reacción de nuestro corazón sea por perdernos en adoración y que esa adoración, el desbordamiento de esa adoración resulte en que nosotros como tus ramas conectadas a la vid demos fruto y fruto que produce transformación, que produce el fruto que una vez experimentamos nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el momento que probamos de ese pan, el momento que tomamos de esa agua, somos como esos mendigos que hemos encontrado agua y pan y queremos que otros puedan beber y comer de esa misma fuente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.